Y el Señor sea el que les hable por medio de su palabra, hermanos. Ya bienvenido cada uno de ustedes a Templo Bautista Evangélico. Así es correcto, hermano. Templo Bautista Evangélico. Templo Evangélico Bautista. Templo Evangélico Bautista. Pues los que no me conocen, hermano, soy el pastor Jesús Flores para servirles, y la congregación Bautista Ebenezer. Estamos aquí acompañándolos. El Señor le puso en el corazón a nuestro hermano que el día de hoy pudiéramos estar aquí, y estamos aquí, hermanos, para poder compartir de la palabra de nuestro Señor. Amén. Amén. ¿Sí se escucha bien, hermanos? O le pido al hermano que suba un poquito el volumen. Yo no me escucho, pero ustedes no sé si escuchen. ¿Sí se escucha? Amén. Amén. Hoy en día, hermanos, se han levantado tantas iglesias que supuestamente son verdaderas. Es más, yo no he escuchado en los últimos tiempos, no he escuchado de ninguna congregación o de ninguna iglesia que diga que no es la verdadera. Hay por el mundo muchas, pero muchísimas congregaciones. El número a lo mejor no lo tenemos ni sabemos cuántas congregaciones hay, hermano. Pero hay muchísimas congregaciones que se dicen que son la iglesia de Cristo. Cierto que ellos, y muchos dicen que son la novia del Cordero, que son ellos la esposa de Cristo, y luchan contra otras religiones porque supuestamente ellos son los elegidos. Bueno, eso es lo que quiero y lo que traigo el día de hoy, hermanos. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta el día de hoy a cada uno de ustedes. Y yo mismo me hice esa pregunta, hermanos, y no crean que solamente es para ustedes, sino que esta pregunta se la debería de hacer todo el mundo, y esta pregunta deberíamos analizarla verdaderamente y poner atención acerca de esta pregunta. Según las Escrituras, hay una iglesia universal compuesta por todos los creyentes, ¿cierto? Hay una iglesia universal compuesta por todos los creyentes, y queda bien claro por allá en Hebreos 10, 12, 23. Y también hay iglesias locales con la iglesia local que dice la palabra del Señor en Hebreos 10:25, y nos exhorta, hermanos, a que no seamos negligentes nosotros con la iglesia local. Los hijos de Dios deben ser parte de una congregación o de una iglesia local. Es más, las 7 cartas que están escritas en el Apocalipsis fueron dirigidas a las iglesias locales. ¿Se ha preguntado usted, hermano, o le ha pasado por la mente, qué iglesia soy yo? Se ha preguntado, porque usted y yo somos una iglesia, porque usted y yo somos la iglesia por la cual Cristo se entregó por usted y por mí, por la cual Cristo vino a pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Pero yo me hacía esa pregunta. Nos hemos preguntado qué iglesia somos nosotros, o qué iglesia eres tú. Esta pregunta no va dirigida, hermanos, para los hermanos que no están aquí, o para el hermano solamente de enfrente, o para el hermano de atrás, sino esta pregunta va especialmente dirigida para ti que me estás escuchando. ¿Qué iglesia soy yo? No es, y es de lo que puso el Señor en mi corazón. El hermano compartía que hace hoy más de 2000 años, hermanos, el día 50 estamos celebrando Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermano. Por eso es que el Señor me puso esa palabra en mi corazón, que pudiera compartirlas el día de hoy con ustedes, para que hiciera eco, para que resonara dentro de nuestro corazón y nos preguntáramos verdaderamente, ¿qué iglesia soy yo? En Hechos 2, hermanos, Hechos 2, como yo acostumbro decir, hermanos, cuando lo encuentre, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. Los que se pueden poner de pie, los que no permanezcan sentados, con un fuerte amén, hermanos. En Hechos 2:42, cuando lo encuentre, póngase de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor así, hermanos, en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es lo que dice su Biblia. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Amantísimo Padre Celestial, Señor, vengo delante de ti, Padre Santo, para que seas tú, Señor, en esta hora, Padre, tomando posición, Señor, de mis labios, de mi garganta, Señor, de mi voz. Padre, te pido, Señor, que no salga ninguna palabra mía, Padre Santo, sino que salgan palabras tuyas, Señor, a las cuales nos puedas exhortar, a las cuales nos puedas redarguir, a las cuales, Señor, sirvan de edificación a esta tu iglesia, Señor. Señor, yo me presento delante de ti porque yo soy tu iglesia, Padre Santo. Pero te pido, Señor, que seas tú hablándome por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, el que me exhorte, el que me redarguya, Señor, para poder salir de este lugar edificado, Señor, y poder poner en práctica la verdadera iglesia que soy yo, Señor. Te pido, Señor, que seas tú también, Padre, transmitiendo esa palabra a mis hermanos. Que seas tú, Señor, hablándoles directamente a cada uno, Señor, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, Señor, que nos hables directamente por medio de tu palabra, Señor. Sé con nosotros y en tus manos estamos, porque lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Todo dice la palabra del Señor, hermanos, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes y perseveraban unánimes cada día en el templo. Qué triste, hermanos, es mirar templos o congregaciones que cierran. Qué triste es ver, hermanos, templos casi vacíos. Qué triste es ver, hermanos, templos vacíos, porque usted, que es la iglesia, no se compromete con Dios, que donde lo puso se va a entregar y dar el 100%. Templos donde el hermano de atrás no puede mirar al hermano de enfrente. Templos donde ya no se predica el pecado. Templos donde ya no se exhorta a la iglesia a vivir una vida en santidad. Templos donde los pastores solamente les interesa el dinero y no las ovejas. Qué tristeza es ver templos donde las cosas del mundo son más agradables y dejan entrar al mundo, a la iglesia, en vez de sacar el mundo de la iglesia. Qué triste es ver, hermanos, templos donde ya no hay amor, templos donde solamente es lo social, templos donde hay tanta hipocresía. Es tristemente ver templos llenos de celos, templos donde los líderes solamente ellos quieren ser y no permiten que nadie les diga nada. Es triste ver, hermanos, templos donde están llenos de envidia, templos donde están llenos de coraje. Es tristemente ver templos llenos de amargura, templos llenos de dolor, porque el pastor los exprimió al mando poder. Hermanos, ¿qué iglesia soy yo? Templos donde ya no hay respeto ni para los líderes, templos donde ya solamente no tienen respeto ni siquiera para el pastor. Es triste ver templos donde solamente se reúnen por costumbre y no para la palabra, y no para que la palabra de Dios los exhorte, no para que la palabra de Dios les hable, porque ya no quieren que la palabra de Dios les hable. Prefieren templos, prefieren congregaciones donde los entregan, donde les cuentan chistes, donde ya no se les predica el pecado, donde ya no se les predica la gracia, donde ya no se les predica a Cristo, donde ya no se les predica que debemos de mantenernos santos en la santidad de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, donde nos han enseñado, hermanos, donde ha quedado el amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están esos templos donde se exhorta a que nos debemos de amar los unos con los otros, a que nos debemos de querer, a que nos debemos de soportar y a que debemos de estar gozosos
gozo siempre en las cosas del Señor. ¿Qué iglesia somos nosotros que verdaderamente estamos entregados a la palabra del Señor? ¿Qué iglesia somos nosotros que verdaderamente estamos, que la palabra de nuestro Señor nos hable por medio de nuestros líderes, por medio de nuestros pastores? ¿Qué iglesia somos que necesitamos, hermanos, que nos lleven de la mano, que nos muestren con manzanas? Si la palabra del Señor es la misma, hace 2000 años el Señor se lo decía, y dice la palabra del Señor que la iglesia permanecían unánimes en armonía, que permanecían juntos en la oración, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué iglesia soy yo? El Señor Jesús amó tanto a la iglesia, hermanos, que se entregó por ella. El Señor Jesús amó tanto a su iglesia, que se ha entregado, que dio su vida por ella. Y nosotros, que somos la iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Ay, pastor, pero es que el vecino, pero es que el hermano de al lado no da el 100%. Hermano, usted esfuércese y sea valiente, y usted dé el 110% que tiene que dar usted. Usted esfuércese y dé lo mejor de usted para la gloria y honra de nuestro Señor, para que pueda, hermanos, para que vea las bendiciones, para que vea, hermanos, lo que el Señor tiene para usted. Usted deje a su vecino, usted deje al hermano de enfrente si no quiere dar el 100%. Usted verlo. El Señor, hermano Jesús, ama tanto a su iglesia que se entregó por ella. En Efesios 5 dice la palabra del Señor así, 5:25. Efesios 5:25. No estén tan tristes, hermanos, no los escucho. Apenas vamos a empezar a predicar, entonces todavía le falta 45 minutos aquí a escucharme y el Señor exhortándolos por medio de su palabra. Efesios 5:25 dice la palabra del Señor, así lo tenemos. Amén. Maridos, y no voy a hablar de los maridos, hermanos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Cristo amó a la iglesia, hermanos, ¿cuánto tú amas a la iglesia? ¿Cuánto te amas tú? ¿Cuánto verdaderamente es lo que te amas tú? ¿Cuánto verdaderamente amas a la iglesia de Cristo? Si tú dices que eres la iglesia de Cristo, si tú te has entregado de todo tu corazón a nuestro Señor y lo has hecho tu Señor, entonces ¿cuánto es lo que te amas tú? Porque tú eres la iglesia de Cristo. ¿Cuánto es lo que te amas? ¿Cuánto es lo que estás dispuesto a hacer por ti? Porque tú eres la iglesia, y por lo tanto, así como Cristo te amó, si debes de amarte tu iglesia para poder santificarte, para poder purificarte, para poder lavarte por medio de la palabra, para presentarte delante de Dios gloriosa, sin mancha ni arruga. Hermanos, ¿qué hacemos nosotros que somos la iglesia para santificarnos, para recibir a nuestro Señor cuando Él venga en las nubes? ¿Estás preparado, iglesia, para recibir a tu Creador, para recibir a tu Señor cuando Él venga verdaderamente por su novia, cuando Él venga por su esposa, cuando Él venga por su iglesia? Iglesia, ¿estás preparado para irte con el Señor? Amén. ¿Qué hacemos nosotros para santificarnos? ¿Qué hacemos nosotros para alabarnos? ¿Qué hacemos nosotros para presentarnos delante del Señor sin ninguna mancha, sin arruga? Dice la palabra del Señor.
muchos de nosotros no estamos haciendo absolutamente nada. Con solo decir que somos iglesia, con solo decir que somos santos, con solo decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Y recuerde que dice la palabra del Señor: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, debemos amarnos primeramente nosotros si somos la iglesia de Cristo. Por lo tanto, debemos cuidarnos día con día, entregarnos día con día y amarnos día con día, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Sacrifica tu carne y no la satisfagas. Muere tu carne para que vivas para la gloria de Dios. Que muera tu carne, reprende a tu carne para que día a día te santifiques para la gloria de nuestro Señor, para que el día que el Señor venga estés preparado, que estés listo para irte a las bodas del Cordero. ¿Cómo estás tú que dices que eres la iglesia? ¿Cómo es que te estás santificando? ¿Cómo es que te estás purificando con el simple hecho de venir el día domingo y decir: yo ya soy cristiano, yo ya estoy esperando al Señor? Hermanos, el Señor dice que debemos nosotros purificarnos y lavarnos para entregarnos, para esperar a nuestro Señor sin mancha y sin arruga. ¿Cómo estás tú, iglesia, delante de nuestro Señor? El Señor está en medio de su iglesia para bendecirla. El Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero el Señor Jesús está en medio de su iglesia para bendecirla. En Mateo 18 dice la palabra del Señor así: Mateo 18, 20. Cuando lo tenga, hermano, con un fuerte amén. Ahorita, después de la predicación, por ahí los hermanos tienen panecito y café. Entonces, anímese, hermano, con un fuerte amén. 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 Dice la palabra del Señor así en 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, hermanos, usted en la iglesia, su esposa en la iglesia, sus hijos son la iglesia. Donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí está Cristo. Cristo está en medio de ustedes. Él quiere bendecirlos. Él los amó primero porque los rescató. Ahora Él quiere bendecirlos. ¿Y por qué es que nosotros, si somos la iglesia de Cristo, por qué entre nosotros somos 2 y Cristo está en medio de nosotros? ¿Por qué seguimos con las discusiones? ¿Por qué seguimos, hermanos, peleando? ¿Por qué seguimos discutiendo si Cristo está en medio de nosotros? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para parar esas discusiones? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, hermanos, para poder resolver nuestros problemas sin llegar a la discusión? Porque Cristo está en medio de nosotros. Es triste ver por qué hoy en día, hermanos, tanta iglesia o tanta gente o tanta congregación que se dice hijos de Dios y se van al mundo y las parejas se están separando y hay tanto adulterio y hay tanta fornicación, porque tú no eres iglesia. Pensabas que eras iglesia, pero jamás te santificaste, jamás te lavaste, jamás te purificaste. Por eso es que hay tanto divorcio en el mundo, porque dejan entrar a Satanás en medio de la iglesia. En vez de que saquemos a Satanás del medio de la iglesia, nosotros somos los responsables de cuidar este cuerpo, de cuidar esta iglesia, de purificar esta iglesia, de lavar esta iglesia para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros debemos agradar a nuestro Dios en todos los sentidos, con nuestro diario vivir, con nuestro caminar. Aquí, hermanos, el Señor Jesús lo dijo porque en aquellos tiempos la tradición judía requería por lo menos un grupo de 10 personas para construirles una sinagoga, o incluso para sostener un culto público de oración. Aquí Cristo prometió estar presente, incluso en un grupo pequeño, 2 o 3 reunidos en su nombre, para el propósito de la disciplina, que nosotros debemos disciplinarnos
en las cosas de Dios, que nosotros somos la iglesia y por lo tanto debemos disciplinarnos para agradarle y obedecerle a nuestro Señor. Nosotros que somos la iglesia debemos de disciplinarnos, hermanos, para poder seguir sosteniendo esa relación que necesitamos con nuestro Dios. Nosotros que somos la iglesia debemos de disciplinarnos, hermanos. En aquel tiempo en Pentecostés dice la palabra del Señor que perseveraban unánimes en oración y que repartían el pan. Perseveraban unánimes. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos perseverando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Nosotros que nos decimos ser cristianos, nosotros que nos decimos ser hijos de Dios, nosotros que nos decimos que somos la iglesia de Cristo, nosotros que decimos que somos la verdadera iglesia de Cristo, y no lo dudo que seas, pero debes de santificarte, debes de lavarte y debes de perfeccionarte para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nosotros en todos los sentidos y lo que ordena su palabra debemos de disciplinarnos para las cosas de nuestro Señor. Hay templos, hermanos, y les decía en la introducción, es triste ver cuántos templos están cerrando por la falta de que usted, iglesia, no se compromete. Ay, es triste ver cuántos templos se cierran porque usted, iglesia, no se compromete primeramente con Dios. Si el Señor lo puso en esta su iglesia, en esta la iglesia local, por lo tanto usted debe de respetar, debe de agradar y debe de sacrificarse en hacer lo que el Señor manda en su palabra y hacerse parte de la iglesia local, como iglesia que se dice que es usted. ¿Qué iglesia soy yo? No solamente es venir por venir, hermanos, y no solamente es invocar el nombre de Dios por invocarlo, sino disciplinarnos en lo que Él nos dice y nos manda por medio de su palabra. Amén. En la iglesia local, los creyentes tienen una comunión preciosa. En la iglesia local, hermanos, los creyentes tienen esa comunión preciosa. Salmo 84 dice la palabra del Señor así. Vamos a ir a Salmo 84, 4 y de ahí nos brincamos al 133. Primero vamos a leer el Salmo 84, 4. Cuando lo tenga, hermano, con un fuerte amén. Les pido una disculpa, la garganta la traigo bien lastimada. Salmo 84, 4 dice la palabra del Señor así: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. En el 133, 1 dice la palabra del Señor así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, ¿qué iglesia soy yo? La iglesia que habita en armonía, hermanos, o soy esa iglesia que en todo el tiempo ando en pleitos. Soy esa iglesia que todo el tiempo anda en discusiones. Soy esa iglesia que todo el tiempo ando en chismes. Soy esa iglesia que todo el tiempo ando en hipocresía. ¿Qué iglesia soy yo? Porque yo debo representar bien a Cristo, porque yo soy esa iglesia que Cristo amó, que esa iglesia, ¿qué iglesia soy yo? Estoy verdaderamente en armonía, miro a mi hermano y me da gusto que me visite, me da gusto pasar tiempo con él, me da gusto sentirme parte y poder apoyarlo, me da gusto poder servirle. O eres esa iglesia que solamente cuando necesitas de un hermano, él es el hermano mejor, él es el que sabe, él es el que sabe, el que tiene
tiene la unción, pero cuando no lo necesitas hablas en sus espaldas. ¿Qué iglesia eres? ¿Eres la iglesia que solamente quiere sacar favores de los otros hermanos? ¿Eres esa iglesia que solamente quieres obtener algo de algún creyente? ¿Eres esa iglesia que solamente va a los servicios cuando necesitas algo, cuando necesitas oración? ¿Eres esa iglesia cuál iglesia eres tú, hermano, que cuando vas a los servicios la palabra del Señor no te resuena, no hace eco en tu cabeza? ¿Qué iglesia somos nosotros si la palabra del Señor resuena y retumba en nuestro corazón y resuena en nuestra mente cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos exhorta, cuando el Señor nos disciplina? También debemos de aceptar la disciplina como iglesia que somos de Cristo. ¿Qué iglesia somos nosotros si verdaderamente somos la iglesia de Cristo? ¿Cómo es que te estás comportando tu iglesia? Muchas de las veces nosotros no sabemos ni cómo estamos caminando. Deberíamos de preguntarnos, hermanos, de verdad, si somos esa iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste al hermano te amo en el amor de Cristo? Si eres esa iglesia, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a entregar un folleto? Si eres la verdadera iglesia, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a evangelizar? Si eres verdaderamente la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que diste una ofrenda de amor? Si eres verdaderamente la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que visitaste a los enfermos? Si eres la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a un hospital? Si eres la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por el hermano que estaba enfermo? Si eres verdaderamente la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que compartiste algo con tu hermano? Si eres verdaderamente la iglesia, ¿cuándo diste una ofrenda de amor para los misioneros? Que tú y yo no hacemos el trabajo y que ellos están haciendo el trabajo. Si verdaderamente tú eres la iglesia, debes de aprender lo que dice la palabra de nuestro Señor, y no solamente aprender y llenarte de letras y de letras, porque las letras matan. Debes de llenarte de letras y aplicarlos en tu vida y reflejar y ser verdaderamente la iglesia de Cristo. Ser esa iglesia que espera ansiosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ser esa iglesia que verdaderamente espera ansioso que el Señor venga por su novia. Ser esa iglesia que verdaderamente persevera en santidad, santificándose y lavándose y purificándose para la gloriosa y venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia soy yo? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que hiciste una obra de caridad? ¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente llegaste a la iglesia en armonía? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste con ese gozo por ver a los hermanos juntos? ¿Cuándo fue la última vez que llegaste a la iglesia con ese deseo de darle un abrazo a tu hermano, de mirar a tu hermano y no solamente criticar a tu hermano? Si tú eres la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, ¿cómo llegaste el día de hoy? En la iglesia local, los creyentes crecen y dan fruto. Salmo 92. Salmo 92. Salmo 92:13 dice la palabra del Señor así. Salmo 92:13. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. ¿Qué iglesia soy yo? Verdaderamente estoy dando frutos. Verdaderamente estoy enverdeciendo. ¿O qué es lo que estoy haciendo en mi iglesia local, en la iglesia que el Señor
te puso, donde el Señor me puso para que yo pudiera enverdecer. El Señor lo puso en esta su iglesia, hermano, para que usted enverdeciera, para que usted floreciera, para que usted diera frutos al 100%. El Señor no lo puso en esta iglesia solamente para venir y sentarse y jijiji y jojojo. Si el Señor te puso en esta iglesia, debes de empezar a dar frutos para la gloria y honra de nuestro Señor. Debes de enverdecer, debes de florecer y debes de dar frutos, como dice el Señor en su palabra. Amén. ¿Qué estamos haciendo como en la iglesia local? Donde el Señor te tiene, donde el Señor te ha mantenido para que yo enverdeciera y diera muchos frutos. Yo soy esa iglesia que solo viene a sentarme. Yo soy esa iglesia que solo estoy aquí porque no tengo nada que hacer. Soy esa iglesia que está verdaderamente entregada a Cristo. ¿Qué iglesia soy yo? La que trabaja para nuestro Señor Jesucristo, la que trabaja para nuestro Dios, la que se esfuerza para enverdecer, la que quiere agradarle a nuestro Señor, la iglesia que está preparada para la venida de nuestro Señor, la iglesia que está trabajando, que está velando, o la iglesia entregada, o la iglesia que hace todo lo que el Señor le pide. Hermanos, esas iglesias donde están, hermanos, ¿qué iglesia soy yo? Verdaderamente analicémonos y preguntémonos, ¿qué iglesia soy yo? ¿Estoy haciendo lo que el Señor me pide? ¿Yo estoy enverdeciendo? ¿Estoy floreciendo? ¿Y estoy dando fruto? Aún sigo pensando que yo soy la iglesia tan solo porque un día levanté la mano y dije que aceptaba a nuestro Señor. No, hermano, esa no es la iglesia. La iglesia de Cristo da frutos al 100%. Iglesia de Cristo es el tiempo que despertemos, es el tiempo que nos pongamos a trabajar, es tiempo, iglesia de Cristo, que pensemos a enverdecer, es tiempo, iglesia de Cristo, que empecemos a florecer, es tiempo, iglesia, que empecemos a dar frutos, es tiempo, iglesia, que nosotros podamos llevar las buenas nuevas que dice la palabra del Señor, que nos manda nuestro Señor. Es tiempo, iglesia, que nos pongamos de pie y que verdaderamente reflejemos que somos la verdadera iglesia de Cristo, que reflejemos y representemos verdaderamente a nuestro Señor. ¿Qué iglesia somos nosotros? ¿Los que permanecemos sentados o los que estamos dando frutos al 100%? El Señor no quiere esas personas. El Señor no quiere esas iglesias que se dicen solamente de los labios para afuera. Yo soy la iglesia, yo soy cristiano, yo pertenezco al templo evangélico bautista. No, hermano, el Señor te dice el día de hoy, párate, esfuérzate y sé valiente para que puedas enverdecer, para que puedas florecer y para que puedas dar frutos. ¿Qué iglesia soy yo? En la iglesia local, un miembro se preocupa por el otro. Primera de Corintios 12:25. Primera de Corintios 12:25. ¿Están muy callados, hermano? Perdón. 12:25. Amén. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Es lo que dice su Biblia. Dios diseñó los dones públicos, hermanos, para ocupar un lugar crucial, pero hizo lo mismo con otros dones menos visibles que son definitivos para la vida. Dice la palabra de Dios, para que no haya desavenencia, y esa palabra significa para que no haya discordia. Eso es lo que significa, para que no haya falta de acuerdo en el cuerpo, sino que los miembros se preocupen todos los unos por los otros.
Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que te preocupaste por el hermano que está al lado tuyo? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu pastor? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar al enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a la viuda? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a llevarle un pan al huérfano? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste una ofrenda de amor? ¿Cuándo fue la última vez que diste una ofrenda misionera? ¿Cuándo fue la última vez que saliste a ganar almas? ¿Cuándo fue la última vez que le diste una palabra de aliento al necesitado? ¿Cuándo fue la última vez que animaste a aquel que ya no quería continuar hacia adelante? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por tu hermano? ¿Qué iglesia soy yo? La que se preocupa, la que visita, la que hace la obra, la que lleva las nuevas. ¿O qué iglesia es la que soy yo? ¿Qué iglesia somos nosotros? ¿Qué iglesia soy yo? Si verdaderamente yo soy la iglesia de Cristo, si verdaderamente yo soy la esposa de Cristo, si verdaderamente yo soy la novia de Cristo, debo empezar a preocuparme por mi hermano, debo empezar a preocuparme por el que no llegó, debo empezar a preocuparme por aquel que se ha ido, debo de preocuparme por aquel que no está llegando, debo preocuparme por aquel huérfano, debo de preocuparme por aquella viuda, debo de preocuparme por la iglesia verdadera de Cristo. Y si nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué te estás preocupando tú? ¿Por querer quedar mejor bien con el hermano? ¿Por querer quedar bien con el vecino? Hermanos, nosotros no estamos para quedar bien con nadie. Nosotros estamos aquí solamente para ser aprobados por Cristo, para quedar bien por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nosotros estamos aquí para que el Señor nos hable a través de su palabra y nos diga: ¿sabes qué? Tú eres la verdadera iglesia, pero necesitas disciplinarte para que puedas florecer, necesitas disciplinarte para que puedas resplandecer, necesitas disciplinarte para que te puedas santificar, necesitas disciplinarte para que puedas reflejar verdaderamente que Cristo vive en ti. ¿Cómo nos estamos disciplinando nosotros? Si somos verdaderamente la iglesia de Cristo, si soy yo la iglesia de Cristo, porque en el mundo hay muchas iglesias que dicen que son la iglesia de Cristo y ninguna de ellas está haciendo absolutamente nada. En el día de Pentecostés dice la palabra del Señor, y volvemos al texto con el que iniciamos en Hechos 2. En Hechos 2. $42. Lo tenemos. Lo tenemos. Amén. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si tú eres la verdadera iglesia, hermanos, empieza a perseverar junto con tu hermano. No odies a tu hermano, ama a tu hermano. Si tú eres la verdadera iglesia de Cristo, empieza partiendo el pan junto con tu hermano. Empieza a orar por tu hermano en vez de que pelees con tu hermano. Si tú eres la iglesia de Cristo, ponte verdaderamente en las manos de Dios. El 43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo en el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que deberían de ser salvos. Amén. Iglesia, si tú quieres que el Señor te use, empieza a ponerte en las manos de Dios. Empieza a reflejar verdaderamente la iglesia que eres tú. No vivas de hipocresías, no vivas con historias o con propósitos de otros. Vive
tu propia historia, vive tu propio propósito, agradando y glorificando el nombre de nuestro Señor. ¿Estamos haciendo lo que Él nos manda o nosotros, a nosotros, o qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué decimos que somos la iglesia de Cristo, hermanos? Es tiempo de poder voltear, mirar hacia atrás, si en verdad soy la iglesia de Cristo. Necesitamos ponernos en la mano de Dios y que Él haga de nosotros lo que Él quiera hacer de nosotros. Déjate de moldear, que Él es el alfarero, y despertará en ti la verdadera iglesia que eres y que el Señor espera de ti, por lo cual se entregó y sacrificó su vida para darte vida eterna. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban unánimes en armonía. ¿Qué iglesia soy yo? Amén. Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque una vez más, Señor, has hablado a mi corazón. Señor, a lo mejor yo tenía otro concepto de la iglesia. Y yo estaba confundido, Señor, de que yo era la verdadera iglesia. Yo estaba confundido, Señor, de que yo era esa iglesia a la cual tú fuiste a la cruz a morir por mí, Señor. Señor, te pido, Padre Santo, que haya sido tu palabra, Señor, la que les haya hablado a mis hermanos. Te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos haya exhortado, Padre Santo, y que podamos analizarnos verdaderamente, Señor, si hemos florecido, si hemos dado fruto, Señor. Porque no creo, Padre Santo, que la verdadera iglesia esté tranquila sin dar fruto, Señor. Yo sé, Señor, que tú dices en tu palabra que tú añadías a los que deberían de ser salvos, Padre. Pero te pido, Padre Santo, si aquí hay alguna persona, Señor, que aún no te ha aceptado a ti como su Señor y Salvador de su vida, Padre, y él pensaba que eras la iglesia, Señor, o que una vez solamente levantó la mano y dijo: yo ya acepté al Señor, yo ya soy la iglesia. Señor, que en esta mañana, Padre Santo, seas tú el que les haya redarguido, Señor, y que tú, Señor, les hayas hablado, Padre Santo, y que nos demos cuenta, Señor, que te hemos fallado, que nos demos cuenta, Señor, que no hemos florecido, que no hemos enverdecido aún, Señor. No podemos florecer si no hemos enverdecido. Y si no hemos enverdecido, no podemos dar fruto, Señor. Te pido, Padre Santo, por ese hermano, Señor, que aún no ha enverdecido. Por ese hermano, Señor, que enverdeció, pero jamás floreció. Por ese hermano, Señor, que floreció, pero no dio fruto, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, con él en su vida, en su persona. Que seas tú, Señor, el que le haya hablado por medio de tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, el que nos hable, el que nos exhorte y que nos siga usando, Señor, para la gloria y honra tuya. Que nos analicemos verdaderamente, Señor, y hagamos un stop en nuestra vida y que nos demos cuenta que no hemos hecho nada para representar la verdadera iglesia que esperas y necesitas que seamos, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu iglesia, por este templo, Señor. Por este templo, Padre Santo, que a pesar de las aflicciones, Señor, a pesar, Señor, de las tribulaciones que ha pasado, Señor, permanece abierto, Padre Santo, glorificando tu santo nombre, Señor. Te pido, Señor, que seas tú con esos varones, con estas varonas, Padre Santo, que aún permanecen aquí, Señor, y que siguen, Padre Santo, manteniéndose fiel, Señor, a donde tú los has puesto, Padre. Te pido, Señor, que los armes de fuerza, Señor, que los equipes, Señor, de tu poder, Padre, para que continúen hacia adelante. Y que el propósito, Señor, que tienes para tu iglesia, para este templo, Señor, sea glorificado, Señor, cuando tú quieras. Y que sea tu voluntad, Padre, porque en tus manos estamos.
Sé con nosotros, sé con tu iglesia, sé con tu templo, sé con la iglesia que soy yo. En tus manos estamos, Señor, porque lo hemos orado en el nombre que tiene poder, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.